dicho de manera muy breve, apenas del 30 al 35% de los homicidios en el país se producen por la delincuencia. Y mientras tanto, digamos, los planes de seguridad, el plan integral de seguridad, está centrado precisamente en esos temas y no en los otros temas. Vemos entonces una paradoja y una contradicción. Mientras que el gobierno afirma que está descendiendo la tasa de inseguridad, ¿cómo entendemos la tasa de inseguridad? La relación del número de homicidios por 100.000 habitantes está reduciendo, en cambio está aumentando la violencia social. Ahí tenemos un problema sumamente serio que debaten si es un riesgo, si es una amenaza. No quiero entrar realmente en ese debate, sino señalar ese hecho que me parece fundamental. No sé si ya podemos... ¿Sí? Bien, sigamos, digamos, hasta que... Cuando uno mira las estadísticas generales a nivel mundial, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de México, que ahora es tan escandaloso, solamente el año pasado la violencia social y delictiva produjo 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos. La situación es tan monstruosa que se está hablando de un Estado fallido, de un Estado realmente que no funciona. Y todos los días nosotros vemos en la prensa realmente los problemas que tiene el presidente de la República, los problemas especialmente causados a partir de la desaparición de 43 estudiantes que realmente no sabe si los incineraron o realmente todavía están bajo custodia de las mafias. Y vemos además ahí involucrados nada menos que las autoridades locales, el alcalde, su esposa, la policía municipal, la policía nacional, el gobierno, es decir, no se escapa nadie realmente de ese fenómeno. Bueno, voy a, ahora que estamos ya, voy igual a moverme porque de ahí no veo nada. Entonces digo que uno de los síntomas más destacados en el mundo, pero que realmente no son muy tomados en cuenta, es el fenómeno de la violencia. Y hago una cita, no hago muchas otras, hago una cita de una investigadora argentina que me parece resume bastante bien este problema. Dice: la violencia se incrementa cada vez más, prolifera y se multiplica, bulle en el aire que respiramos y aún sin realizarse está presente como una amenaza que tiene nuestra existencia. La violencia social, en efecto, es uno de los temas ocultos. Tan ocultos que, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar y de violencia de género recién aparece a la luz pública en el caso ecuatoriano hace 2 décadas y en el caso internacional hace 3, y en algunos países todavía no llega a constituir un problema. Eso se trata en la intimidad, eso se trata en la familia, pero eso no se mira las consecuencias que ello tiene. Adelante. Creo que no tenemos tiempo para hacer una aproximación amplia sobre la violencia social. Simplemente decimos que es producto de una interacción social, cuyo resultado, digamos, es el daño, es la violencia que se reproduce, por ejemplo, en la familia, con la mujer, con los hijos, etc. Pero este es resultado también de una concepción errónea del conflicto. Eso es muy grave desde mi punto de vista. Bueno, yo desde el punto de vista de formación soy abogado y sociólogo, y especialmente por esta última parte me he metido un poco a ver lo que significa el conflicto. El concepto general del conflicto es que el conflicto es negativo. Se habla comúnmente que una persona conflictiva es una persona insoportable, por el tiempo realmente que se dispone. Primero, la no inclusión de la violencia social en la problemática de la seguridad ciudadana, además de presentar una realidad incompleta de la seguridad, deforma y entorpece las políticas y planes de seguridad. En este contexto, para lograr una amplia comprensión de la seguridad, es necesario, en primer lugar,
conocer su dimensión, características, efectos y en segundo lugar incluir la violencia social y la prevención en la seguridad ciudadana, nacional y local, por cierto. Segundo, es generalizada la afirmación de que el indicador más objetivo para medir la inseguridad es la tasa o número de homicidios por 100.000 habitantes. Esta tasa se ha convertido en el número mágico que determina quiénes son más violentos que otros. Pero esta tasa, no quiero ya insistir más, esconde todo el tema de la violencia social. Sigamos. Tercero, es probable que algunos de los tipos de violencia social son o puedan constituirse en factores o motivadores de actividades delictivas. O sea, no es que son en sí delictivos, pero pueden convertirse en hechos delictivos. Cuarto, es fundamental destacar la existencia de una incoherencia, digamos, por no decir una contradicción, entre la disminución de la tasa de homicidios y el aumento de la violencia social, fenómenos que probablemente tienen una gran incidencia en la percepción de la población. Es interesante, no tenemos tiempo para tratar el tema de la percepción. Mientras que baja estadísticamente la tasa de inseguridad, la última encuesta que hay sobre este tema muestra que el 90% de los ecuatorianos nos sentimos inseguros. Es una percepción. ¿Y esto en qué se refleja? En el aumento impresionante de guardias privados, en comprar perros, en alarmas, en alambrar, etcétera. O sea, nos sentimos inseguros y mientras más recursos tenemos, más seguridad, es decir, nos vamos enclaustrando cada vez más, nos vamos encerrando. Y como tenemos un gran aliado que se llama la televisión y ahora el internet, entonces ¿para qué ir al cine? ¿Para qué salir a los espectáculos? Si puedo realmente yo tener en casa, el teatro en casa, ¿no es cierto? Tener el teatro que además nos presenta un panorama, especialmente de la televisión nacional, que es realmente lamentable. Quinto, así como se ha podido ver en esta presentación, la violencia social es la causa de muchos más homicidios que la violencia delictiva. La pregunta es, ¿por qué los planes y políticas de seguridad no incluyen dentro de ellos el tema de la violencia social? ¿Por qué no se vinculan las políticas sociales con la violencia social? Y realmente se limita a la inseguridad y esta a la policía. Por lo tanto, hay quienes plantean que mientras más policías habrá, más seguridad hay. Entonces habría que tener, qué sé yo, duplicar por X, digamos, el número de policías, pero también encontramos la cantidad de policías que han tenido que ser dados de baja, que están enjuiciados y que están realmente tentados, especialmente en todo lo que significa la droga, que por cierto es una tentación muy grande en términos económicos y en términos de prestigio. Séptimo, es necesario tener presente la tendencia represiva existente en las políticas de seguridad, en el sentido de creer que la violencia se resuelve con más violencia. Monseñor Proaño nos hablaba de la espiral de la violencia. La violencia no se resuelve con violencia, se resuelve, digámoslo evangélicamente, mostrando la otra cara, aunque esto puede parecer no diente por diente. Incrementar los cuerpos armados, multiplicar los instrumentos mortíferos, utilizar armas sofisticadas, son políticas, acciones que permitirían, según algunos, reducir la criminalidad y la violencia social, cuando la experiencia muestra lo contrario, que eso no realmente reduce. Y ahora estamos viendo incluso datos de prensa, ¿no es cierto?, como el COIP no tiene realmente los resultados que esperaban realmente quienes lo crearon. Sigamos. Creo que nos queda una o dos más. En síntesis, la no inclusión de la violencia social en la problemática de inseguridad, además de presentar una realidad incompleta, podría deformar y entorpecer la eficiencia de políticas y planes y medidas de seguridad. Bien, yo espero con esto haber podido resumir la otra cara, digamos.
¿no es cierto? Y los efectos económicos, sociales, cotidianos que vivimos todos nosotros. Porque esto no es un problema de los criminales, este es un tema de nuestra cotidianidad, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones. Gracias.